Bueno, pues buenas tardes a todos, señor obispo, autoridades religiosas, autoridades civiles y militares, responsables del mundo de la cultura, amigos todos. Quiero agradecer la presencia de don Juan Carlos Cruzado y don Eduardo Suárez, pertenecientes a la Corporación Municipal. A doña Mari Carmen Soler, representante en las Cortes del Gobierno de Aragón. A doña Silvia Gil, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estoy muy nerviosa, ¿eh? O sea, vale. Bueno, desde la diócesis queremos transmitiros la importancia que supone para nosotros poder dar a conocer este ejemplar. Permitidme un par de palabras antes de dar paso a las conferenciantes, que nos ilustrarán sobre el libro que hoy presentamos y sobre la restauración a la que ha sido sometido. Esta exposición surge como un reto personal. El libro cronicaron fue mi primer contacto con un incunable. Lo vi a través de una vitrina. Eran los comienzos de mi andadura como ayudante de bibliotecas en la diócesis, de la mano de Cristóbal Naval, que me inculcó el amor por los libros. Yo iniciaba mi camino profesional, que me ha traído hasta este momento. Aquel libro me impresionó de tal manera que quise saber más sobre él y más tarde la diócesis me dio la oportunidad de estudiarlo en profundidad, junto con el resto de incunables que aquí custodiamos. Este fue el detonante para empezar a soñar con un proyecto de recuperación y restauración de nuestras joyas más preciadas. Nuestro empeño para poner en valor el patrimonio bibliográfico que atesoramos ha hecho posible que nos comprometamos con este proyecto y hoy, por fin, podemos presentar nuestro primer incunable restaurado, con la esperanza de que esto no acabe aquí. El principal cometido que perseguimos no es otro que poner esta riqueza al servicio de la ciudad. Queremos dar a conocer esta primera restauración que hemos podido llevar a cabo gracias a la generosidad de una donación particular. Y qué mejor forma de mostrarlo en todo su esplendor. Para saber más sobre este libro, contamos con la presencia entre nosotros de doña María Dolores Bucio Zamorano, jefa del Servicio de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España y experta conocedora del incunable. Sobre su proceso de restauración nos ilustrará Sor María Dolores Díaz de Miranda, jefa del taller laboratorio de restauración de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli en Toledo. Sin más, cedo la palabra a María José Rucio, a la que agradezco de forma especial su visita de modo profesional y su apoyo de modo personal, con el convencimiento de que su intervención será una gran riqueza. Adelante. Mucha responsabilidad me ha trasladado aquí Inmaculada. Bueno, tengo que dar las gracias tanto a don Cristóbal como a Inmaculada, porque soy yo quien tengo que agradecer esta invitación, porque reconozco que este es un acto que se ha preparado con mucho cariño y que detrás hay un gran esfuerzo. Por eso el estar aquí es todo un privilegio, no solamente estar aquí dando esta charla, sino también para ustedes, porque además del trabajo que se ha hecho, hay detrás mucho cariño y eso siempre hay que valorarlo cuando estamos hablando de patrimonio. Me van a permitir que empiece con una cita del que está considerado el padre de la biblioteconomía india y creador de una de las formas para clasificar y organizar los materiales en una biblioteca. Estoy hablando de Siyale Ranganathan, que en 1931, en un tratado, dijo esto que he entresacado. Dice, mientras el objetivo principal de una biblioteca fue la conservación de los libros, lo único que se esperaba de su personal era que fueran guardianes capaces de luchar contra los 4 enemigos de los libros: el fuego, el agua, las alimañas y los hombres. Y añado, no era extraño que el trabajo en una biblioteca fuera el posible refugio de personas incapaces de realizar otros trabajos,
tuvo que pasar mucho tiempo para que la gente se diera cuenta de que hacía falta un bibliotecario profesional. Fin de la cita. Estas palabras se hacen realidad hoy en esta biblioteca, en la que podemos conocer de primera mano el esfuerzo y la profesionalidad que durante tantos años tanto don Cristóbal Navarro como doña Inmaculada Gómez han dedicado a las bibliotecas históricas de la diócesis de Teruel y de Albarracín y de la biblioteca del seminario. Ya la palabra históricas, unidas al término bibliotecas, nos hablan, es el preámbulo de lo que reúnen esos anaqueles, esas estanterías, al conservar libros antiguos, lo que conocemos como raros, patrimoniales, pero que todos ellos nos hablan en sus cubiertas, en sus hojas de guarda, en sus anotaciones, de las instituciones a las que pertenecen. Por ello, el bibliotecario que custodia estos fondos es un bibliotecario diferente al bibliotecario que nuestro imaginario pueda trazar. Este bibliotecario, el bibliotecario de fondo antiguo, no pone atención en las historias que cuentan sus textos, porque no los leen, ni tampoco se preocupa por saber si esos libros consuelan el alma. ¿Qué le interesa al bibliotecario de fondo antiguo? Pues le interesa el continente, le interesa quién imprimió ese libro, dónde, cuándo, qué historia tuvo, de dónde procedía, qué encuadernación, si aquella encuadernación es original, cuántos ejemplares se conservan de ese libro que tienen entre las manos. Debe, además, cuidarlos con un mimo especial, facilitando que sus muchos años de existencia se prolonguen. De esa manera, esa ancianidad que tienen en estos libros antiguos les han hecho merecedores del término que en biblioteconomía utilizamos para designarlos como materiales especiales. ¿Y por qué son materiales especiales? Porque tanto su forma, el tratamiento técnico que exigen y, sobre todo, las especiales condiciones de conservación les hacen merecedores de ese galardón de materiales especiales. Y precisamente el libro protagonista de hoy forma parte de un grupo que llamamos incunables, que forman parte de esos materiales especiales. Un término maravilloso para definir a esos primeros hijos de la imprenta, en clara alusión a los libros que estaban en la cuna, incunables. Muy buena idea denominarlos así. Esos libros abarcan el periodo comprendido entre la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en Maguncia en 1450 hasta 1500. Un año completamente arbitrario, como pueden ustedes imaginar, porque un libro que se imprima el 31 de diciembre de 1500 se va a diferenciar muy poco del que se imprime el 1 de enero de 1501, pero es un periodo así estipulado. Pues bien, este periodo que arranca con la invención de la imprenta de Gutenberg va a ser conocido como el periodo de la imprenta manual, un periodo en el que esa imprenta que va a inventar Johannes Gutenberg, con ciertas modificaciones, pero siempre manteniendo ese trabajo manual con esas pequeñas piezas que llamamos tipos móviles y que los que somos mayores pues sabemos lo que eran esas imprentillas, ¿no?, con los que jugábamos. Pues esos tipos móviles que íbamos conociendo, esos van a estar viviendo en ese periodo que conocemos como imprenta manual, hasta que en los años 20 del siglo XIX ya llegará lo que se denomina imprenta mecánica y, por tanto, esa forma de trabajar cambiará. Pues bien, llegamos al protagonista de la tarde, que es el Liber Chronicarum, obra de este autor, Hartmann Schedel. Ahora vamos a empezar a oír muchos nombres en alemán. Don Cristóbal, voy a tener que pedirle ayuda, porque son unos nombres muy complicados. Pues vamos a empezar con Hartmann Schedel, que es el autor natural de Nuremberg, que aunque cursó Derecho Canónico, se graduará en Medicina y ejercerá como médico precisamente en Nuremberg. Las experiencias profesionales, esa multiplicidad de profesión, el don de observación, una vasta erudición y, sobre todo, un compromiso político con amplias esferas de la población, harán de él un claro ejemplo del hombre renacentista alemán.
Además, va a reunir una importantísima biblioteca personal que hoy por hoy se conserva íntegra o parcialmente íntegra en la Biblioteca del Estado de Baviera, con lo que es fácil conocer sus gustos, que iban desde manuscritos, grabados, estampas, dibujos y los libros de la más variada índole. Actualmente su nombre aparece asociado con dos obras, con ese manuscrito que, bueno, tienen una hoja, que es un manuscrito musical, que hoy por hoy está considerado uno de los manuscritos musicales centroeuropeos más importantes del siglo XV, y el Liber Chronicarum. Hartmann Sedel concibió esa crónica de Nuremberg como una enciclopedia universal, de la hablaremos detalladamente, y él va a ser conocido por estas dos obras. Porque precisamente esas crónicas de Nuremberg, porque van a oír distintos títulos, esas crónicas de Nuremberg van a ser impresas por este impresor, Anton Koberger, también natural de Nuremberg. En la parte inferior pueden ver cómo de una manera un poco moderna, cómo se irían colocando esos tipos para ir haciendo las impresiones. Pues bien, en 1493, Anton Koberger imprime este Liber Chronicarum. Pero Anton Koberger no se dedicaba a la imprenta en los primeros tiempos, él era platero, pero en un momento determinado decide instalar en Nuremberg la que va a ser la primera imprenta. Una imprenta que en ese momento va a estar instalándose en distintas ciudades europeas. Sus primeras impresiones, pues lo esperado, obras de Santo Tomás, San Jerónimo, San Agustín y muchas Biblias. A pesar de ello, va a ser las crónicas de Nuremberg por la que va a ser más valorado, aunque en realidad no va a ser un trabajo individual, va a ser una empresa conjunta de comerciantes y patricios interesados en el humanismo que van a financiar uno de los proyectos considerados uno de los proyectos más ambiciosos que tienen lugar en este periodo incunable. Y es que Nuremberg, a finales de la Edad Media, va a ofrecer el clima adecuado para que esa idea de su autor, de Hartmann Sedel, pueda ver la luz, esa idea de una enciclopedia de la humanidad. Así, el 12 de julio de 1493 sale la versión latina, una versión a la que le sucedería meses después, el 23 de diciembre del mismo año, la versión alemana. En ambas ediciones, esa hoja que ustedes están viendo, esa primera hoja, no piensen que es una portada, es una hoja de presentación del contenido de la obra, porque en este momento estamos con un lector que está habituado al texto manuscrito. Un poco lo que nosotros estamos viviendo con el ebook. Nosotros estamos acostumbrados al libro impreso y el ebook intenta emular el libro impreso. Pues esto es lo que van a hacer en este periodo incunable, que los impresos emulen al manuscrito. El manuscrito no tiene portada y, de hecho, muchos de los ejemplares del periodo incunable no la van a tener. Pero hay otro detalle importante. Estas letras que ustedes ven ahí y que uno puede pensar que se han hecho con esos tipos móviles, no, es una plancha xilográfica, una plancha de madera donde se ha tallado lo que consideramos un resumen de su contenido. De hecho, en latín dice Registrum uius operis libri chronicarum cum figuris et imaginus ad inicio mundi, es decir, registro de esta obra de las crónicas con figuras e imágenes del inicio del mundo. Y aquí estas letras góticas son unas letras góticas que van a aparecer en toda la obra como aparecía en los manuscritos. Ven que los diseños van a ser muy parecidos. Hay que hacer que ese lector de manuscritos no sienta como una rara avis estos libros impresos y habrá que compararlos, emularlos, digamos, hacerlos muy similares. Por eso, esa primera hoja, que podía uno pensar que es la hoja del título, pues no lo es, ha hecho que este incunable sea conocido por diversos títulos. Eso no ha impedido que sea perfectamente identificado. Liber Chronicarum, Sedelsche Weltchronik, Crónicas de Nuremberg y el título que aparece en la hoja 266, Operi de Historis Aetatum Mundi, obra sobre las historias de la Edad del Mundo. Fíjense qué variedad de títulos. Pues bien, una vez que pasamos esa primera puerta de entrada,
nos vamos a encontrar con este Dios Padre que aparece en una entrada teológica bíblica, que tiene en su mano derecha está en acto de bendición y en su mano izquierda tiene el orbe. Y todo ello encerrado en esa orla de nubes. Maravillosa ilustración hecha también, lo voy a repetir muchas veces, con tacos de madera xilográficos. Imagínense ustedes la pericia para poder tallar estas ilustraciones. Pero fíjense en dos huecos en blanco que aparecen en la parte inferior. Volvemos a hablar del manuscrito. El lector de manuscritos, el que estaba habituado a utilizar esos manuscritos, estaba también habituado a que tuvieran identidad, fueran únicos, pudieran individualizarse, pues el impresor de los incunables, el impresor de incunables en este periodo, va a querer mantener esa singularidad, tiene que mantener a los lectores que tengan esa sensación de que el ejemplar que tiene en sus manos es un ejemplar único. La Biblioteca Nacional tiene un ejemplar coloreado y, como pueden ver, ahí ya está la personalización en esos huecos en blanco. A mano derecha tenemos una imagen simbólica de la creación del mundo, una creación del mundo, de la separación del cielo y la tierra y la creación de los ángeles como primeras criaturas. Porque las crónicas de Nuremberg, siguiendo una tradición medieval y conforme al relato bíblico de la creación y a la cosmovisión de la época, va a narrar la historia de la humanidad distribuidas en 6 épocas, que corresponden a los 6 días de la creación. Así, cada una de esas edades, de esas etapas, van a tener una imagen alegórica de la etapa que relata. Ay, me pasé. De hecho, la primera edad, que es desde la creación hasta el diluvio universal, tenemos a una Eva que sale del costado de Adán adormilado, como ven, de una gran belleza. Segunda edad, de Noé hasta el nacimiento de Abraham, con un arca de Noé un poco anacrónica, porque no corresponde al momento del momento en que sucede, y los personajes ataviados con vestiduras góticas. Algo que llama mucho la atención en estas crónicas de Nuremberg son las vestiduras y el calzado, porque se puede reconstruir la vestimenta de este periodo concreto de la historia. Tercera edad, de Abraham al reinado del rey David, pero fíjense, Abraham de nuevo ataviado con vestiduras góticas. Y una ciudad, Memphis. Memphis era la capital de Egipto en época de Abraham. Fíjense en qué similitud. Pero es que además fue el lugar donde se crió Moisés, con lo que siempre vamos a tener esa imagen que va a hablar con el texto. No van a ser dos partes independientes. El texto va a estar completamente integrado al contrario, la imagen va a estar completamente integrada con el texto. Cuarta edad, de David hasta el destierro de Babilonia. Tenemos toda la estirpe de David con eso lo contaré después, con esas ramificaciones que atraviesan la caja de escritura. Para hacer esto hay que ser un impresor con mucha pericia y luego explicaré por qué. Y seguimos. De Babilonia al nacimiento de Cristo, con una imagen, con una vista de Jerusalén, concretamente de la destrucción de Jerusalén. Bueno, Jerusalén con una vista imaginaria, pero sí hay elementos que podemos localizar. La cúpula de la roca, donde se supone que fue creado Adán, y luego un templo de Salomón en llamas, que aparecen además rotulados de diferentes edificios. Y por último, del nacimiento de Cristo hasta el año 1490. El año de 1490 es el año en que Hartmann Seidel termina la obra. Como imaginan, es el periodo más largo, porque abarca desde la página 98 hasta la hoja 258. Es la vida y pasión de Jesús. Y aquí tenemos el nacimiento de María, en la parte inferior los desposorios y aquí la anunciación. Y viñetas que se van intercalando, como ven, profusamente ilustrado. ¿Y qué ocurre cuando llegamos al año 1490? Pues que el autor, con cierta ironía, quiere mostrar al lector que el libro no está terminado. Y aparecen estas hojas en blanco. Y así el autor nos dice lo siguiente.
Está sacado de esta parte final donde ven las iniciales del autor y que además Inmaculada lo ha reproducido. Y dice: convendrá que queden por escribir algunas cosas de esta sexta edad. Habrá cosas que corregir y cosas que añadir, hazañas de príncipes y hazañas privadas que podrán escribir quienes vengan detrás. Nosotros no lo podemos todo. Y de esa manera se incorporan estas hojas en blanco que ven que tienen los titulillos, la foliación, como si ese viaje, esa enciclopedia de la humanidad continuara, pero que lo continúen los otros. De hecho, estas hojas, como hay ejemplares, se conservan varios ejemplares, no todos las tienen. Y precisamente el que se conserva aquí sí la tiene. Y eso es porque no, son muchos los que han sido mutilados. No olviden que algunas de estas hojas pueden utilizarse para falsificaciones. Por eso, cuando alguien quiere detectar si una obra es original o falsa, se remiten al papel. Cuidado con el papel, porque el papel puede ser de la época en que queremos hacer la falsificación, pero porque ha sido previamente mutilado. Esa es una de las posibles razones de que estos incunables hayan sido mutilados. Y seguimos, porque nos quedan 2 edades. Hay que pensar en ese futuro. Y tenemos la séptima edad, con la llegada del anticristo, que supondrá la destrucción del mundo y terminará con la muerte del falso Mesías en manos del arcángel Miguel. Y por último, claro, tendremos que llegar a la esperanza, al juicio final, donde tenemos la resurrección de los muertos y en la fila de, mi derecha, su izquierda, tienen a los justos que están esperando en las puertas a San Pedro para que puedan, al que lo recorre parsimoniosamente, son las ilustraciones. Estamos hablando de cerca de 1.800 ilustraciones integradas en el texto de la mano de los artistas Michael Woltemuth y de su hijastro Wilhelm Pleindefuhr. No nos dicen nada los nombres, pero les dirán cuando yo les mencione que precisamente Michael Woltemuth fue el maestro de Albert Durero. Tenemos aquí en este taller a un Alberto Durero empezando su profesión, empezando como artista. Por eso el valor que tiene esta obra se le añade además que algunos de estos dibujos pudieron ser tallados por un Durero muy joven, cuando empezaba a tallar, cuando empezaba en lo que sería, ¿no?, en lo que se convertiría en el gran artista. Pues bien, hemos dicho que tiene cerca de 1.800 ilustraciones, pero solo se tallaron 645. Bueno, la respuesta es sencilla. Hubo tallas que se reutilizaron y así, pues vamos a ir viendo cómo algunas se repiten. ¿Qué temática tienen estas ilustraciones? Pues variada. Temática religiosa, mitológica, histórica. Encontramos viñetas. Aquí tenemos ese homenaje a Nuremberg, que es la única vista de la ciudad que reproduce el original y a doble página. Como digo, vamos a ver esos árboles genealógicos que les mencioné anteriormente. ¿Y saben por qué esto demuestra una gran pericia? Porque en la imprenta manual, cada imprenta se imprime hoja por hoja, con lo que cuando se hace esta impresión hay que casarlo. Y esto no se casa así, sino que es un cuadernillo que luego tenemos que montar. Con lo que imagínense lo complejo. Aquí tenemos la estirpe de Noé, por ejemplo. Y aquí tenemos otro árbol, pero que ya no atraviesa esos márgenes. Y en este caso, pues como pueden ver, un Homero y un Eneas que poco tiene que ver con la época a la que pertenece. Por otro lado, también Seden, por sus amplios conocimientos y por, digamos que como fiel reflejo de los bestiarios medievales, va a tener esas figuras portentosas como el Esciápodo, que era esta figura que tenía un solo pie y que con ese pie de gran tamaño se protegía del calor porque vivía en una zona tórrida, muy alejada, y tenía que protegerse. Esas figuras son muy curiosas. Pero lo que sobresalen son las vistas panorámicas, que en total son 89 y en el que encontramos vistas, pues, que se pueden acercar un poco a la realidad, como esta de Roma, donde encontramos algunos edificios reconocibles. Siempre son ciudades fortificadas, ciudades medievales, o pues tenemos a Troya y Pisa, porque son iguales.
porque van a utilizar el mismo tajo. O, por ejemplo, Mantua y Nápoles. No hay ningún elemento que las diferencie y entonces las van reutilizando. Y bueno, llegamos a las que sí son reales, que son todas las que reproducen las ciudades alemanas. Ya voy terminando. La obra contiene también mapas. Tenemos este mapa tolemaico que utiliza como modelo una edición de 1488. Sorprende porque el conocimiento cosmográfico de la época ya no tenía mucho que ver con lo que aquí se representa. Más importante es este mapa centroeuropeo, que es la primera vez que aparece en un libro impreso y que se basa en un dibujo. Algo que a lo mejor pueden estar ustedes pensando es ¿y cómo sabemos tanto de este libro? Es extraño, estamos hablando de 1493. Pues porque es de los pocos incunables de los que se conserva toda la documentación, hasta los contratos. Todo esto se conserva en la Biblioteca del Estado de Baviera. Y es que se tiene tanto conocimiento como de lo celoso que fue el impresor, Anton Koberger, de que no se generara una edición furtiva hasta que la terminase. Fíjese que estamos en un momento en el que la propiedad intelectual no está tan arraigada como está ahora. Pues en aquel momento van a tener mucho cuidado de que nada pueda ser llevado a otro taller y puedan estar haciendo una edición paralela. De esta manera dispusieron un local especial del propio taller de Koberger con una llave que se cerraba al final de la jornada. Los pintores y tallistas dispusieron de un local especial para montar y almacenar las planchas. Y cuando algo se destruía porque no tenía la calidad, se daba directamente a los socios capitalistas. Se tuvo un control impresionante, pero no le funcionó. No le funcionó. Luego contaré por qué. La realidad es que Koberger gestionó un taller de imprenta impresionante. Se habla de 100 colaboradores entre impresores, correctores, cajistas, punzadores, talladores, fundidores de letras. Bueno, impresionante. Los estudios estiman que se debieron imprimir en torno a 1.500 copias en latín y entre 700 y 1.000 en alemán. La excelente calidad de esta obra ha hecho, bueno, de la obra, de la impresión, de las tintas, del papel, ha permitido que en la actualidad se conserven 400 ejemplares en latín y 300 en alemán, dispersos en distintas bibliotecas y colecciones. La Biblioteca Nacional conserva 50. Uno de ellos, como les he enseñado, iluminado y con una bella inicial estilo borgoñés. Curiosamente, en el mercado de la bibliofilia, los libros mejor hechos son de los que hay más ejemplares y son más económicos, entre comillas, que los libros que peor se hicieron y los que quedan menos ejemplares. Son esas contradicciones de la vida, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista económico, la crónica de Nuremberg no fue tanto un éxito. ¿Saben por qué? Porque sí apareció una edición furtiva. Apareció 3 años después, en 1496, contenía el mismo texto, era de menor tamaño, una edición mucho más barata y dispuesto también en 2 columnas con unas ilustraciones que no tenían nada que ver. Se imprimió en Augsburgo primero la alemana y luego la latina. Y lógicamente esto hizo mucho daño a esta edición que ustedes están viendo. Bueno, y yo, para concluir, tengo que decir que llevamos muchos años escuchando que las bibliotecas pueden desaparecer. Es algo que oímos constantemente y que una de las causas, entre un sinfín de ellas, es la opacidad de lo que esas instituciones conservan. Porque no solo el valor de una biblioteca histórica está en relación directa con los tesoros que conserva, sino que es muy importante la forma en que el contenido de esas colecciones se dan a conocer. Por eso, este acto de presentación pone en valor, una palabra que no me gusta, pero bueno, valora el trabajo de esos bibliotecarios de antaño, de esos bibliotecarios presentes, por cuidar un rico patrimonio de estas, nuestras bibliotecas históricas y que gracias a estos trabajos hoy todos podemos disfrutar. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
señor obispo, autoridades civiles y religiosas, y a todos ustedes por su presencia. Porque yo creo que también tanto para la diócesis como para los bibliotecarios es muy importante su presencia. Ciertamente yo me embarqué en la restauración de este ejemplar pesó mucho la dimensión humana, la amistad que tengo con Inma desde hace años. Ella, esos inicios que contaba, pues algunos de ellos los conozco. Y desde luego para mí ha sido una sorpresa muy grande, una satisfacción muy, muy profunda encontrarme con un sacerdote como Cristóbal Navarro. Señor obispo, de verdad, tiene la diócesis estos sacerdotes que son sabios, que han entregado su vida pues por defender patrimonio como el que hoy existe. A mí ahora me toca, voy a poner la pantalla a toda, creo que ahora sí. El libro es un paciente, pero el libro además comparte con nosotros una dimensión que es, no somos eternos, la caducidad. Cuando tú tienes entre tus manos un libro como este, te das cuenta de las huellas del paso del tiempo. Lo más triste que pueda haber para un restaurador y supongo que para un bibliotecario es encontrarte un libro que no lo han tocado, porque entonces nunca ha sido un libro. Y aquí en este libro uno descubre las huellas del tiempo. Ha sido usado, ha sido utilizado. Y eso es igual a veces como cuando te miras al espejo. Yo no me suelo mirar mucho, ¿no? Pero vas viendo que vas envejeciendo, pues eso le pasa al libro. ¿Cuál es la labor que te toca a ti como restauradora? Desde luego, no hacerle cirugía estética. Cuando restauro y veo el libro y digo, no parece que hice mucho, es lo mejor. El respeto por la autenticidad de la obra. En este caso, con este libro, cuando con Inma, me permitís salir de protocolo, Inma y Cristóbal, me hablaron de él y lo vi. En principio, Cristóbal pues me había enfocado solo la encuadernación. Y esa era mi idea. Claro, cuando me encontré con él, van ustedes a ver cómo estaban las cubiertas de la encuadernación, pero con esto. Esto es el gran problema del libro. No solo una encuadernación que van a ver destruida. El libro, esta encuadernación que tenía era la tercera, y al reencuadernarlo, después les comento, hicieron un tipo de cosido que creaba unas tensiones. Eso es igual que cuando tienes que coser el bajillo de la falda, que yo ahora ya no sé si se cosen, pero bueno, ¿no? Si tensas mucho te queda fruncido. Y este era el gran problema de este libro. Estas tensiones, al abrir el libro, iban desgarrando por ahí el papel. De forma que aquí tienen la encuadernación, van a ver en la exposición las cubiertas, estas cubiertas estaban en tan mal estado que no se han podido recuperar o al menos volver a colocar en el libro. No era adecuado. Está hecha en piel y ha sufrido, pues ha sido muy utilizado, muchas roturas. Miren cómo está, totalmente roto. ¿Qué hicieron en esta encuadernación? En la anterior encuadernación tenía unos nervios y los nervios los arrancaron, cortaron los nervios. Intentaron soltar las hojas, hay tanto adhesivo en el lomo que no pudieron, y lo que tenían eran bloques de papel que ellos volvieron a coser por bloques. Aquí ponen unas cuerdas y vuelven a coser por bloques. Entonces, de ahí esas tensiones que se crean.
Yo tenía que desmontar la encuadernación y todo el libro. Aquí tienen el lomo, y entonces lo que yo empecé es a poner, unas especies, diríamos, como de gelatina, ¿no? Ponerle humedad para reblandecer esa cola. Fui poniéndola, fui levantando y miren, dése cuenta cómo está. Un montón de hilos, un sinfín de hilos, ahí me tienen poniéndole las colas. Y les tengo que decir una cosa, estas caras que yo pongo es que yo me fotografía a mí misma, entonces a veces estás ahí y estás diciendo a ver cuándo sale la foto. Bueno, quiero decir que a veces esto es poco natural, pero ya, no vas a tener a alguien que te fotografíe y te grabe, ¿no? Entonces, mujer para todo, que ya estamos acostumbrados, además en el mundo eclesiástico mucho más, ¿no? Sí, por eso. Bueno, ahí me ven, voy levantando la cola, pero miren lo que yo tenía. Bueno, esto está hilos por todos los sitios. Y aquí van viendo, ¿no?, el estado en el que verdaderamente se encuentra según vas quitando cola y hilos. Lo que sí, esta es ya la foto para lucirme. Miren, y esto ya es en proceso de restauración, ya estaba en proceso de coser el libro. Vean lo que les explicaba del cosido. Ellos cosen por bloques, meten el hilo de cosido y entonces comen bastante del borde. Ahí estaba, es que habría muchas hojas desprendidas cuando rotas, y entonces en el cosido se disimulaba. Incluso había grabados que, como nos has comentado, María José, continuaban de una hoja a otra y ellos pues habían comido parte de ese grabado. Vas cortando, desmontando, y lo que les quería comentar, todo lo que falta de texto. No obstante, tenía residuos de cola. Estas colas son gelatinas, pero las gelatinas de los helados, es decir, trituraban, claro, la médula de los animales, las pezuñas tal, y te sale el caldo que es la gelatina. Y es los raprestos con que raprestan el papel y en cola. Yo creo que se llaman colas de zapatero o todavía, bueno. También hay otras de cola de pescado, etcétera, pero esto es la gelatina. De hecho, yo cuando rapresto los papeles compro gelatinas purificadas, pero son, bueno, con buena calidad, etcétera, pero es también lo que se utiliza en la industria alimenticia. ¿Cómo se quita? Poniéndole en baño de agua y con una temperatura de unos 30 grados. Ahí yo tenía un problema, me resistía a tener que mojar. Vean que todavía, a pesar de que he quitado hilos, aquí hay un bloque de hojas, porque había hojas que yo separaba y tenía un bloque de 5 o 6 hojas. Vale, idea, cógeme un baño de agua y vete metiéndolo esto es agua templada. Iba con unas pinzas, lo tenía, iba con mi bisturí, iba quitándole la cola. Y una vez que eso ya lo pasaba a un baño de agua fría. Aquí ven que el papel se lava. Truco para que el papel se lave y no se rompe. Yo si cojo el papel y lo meto en agua, ¿qué va a suceder? El agua, va a entrar a formar parte de la estructura interna del papel, que ya entra, y los enlaces de agua entre ellos son muy débiles, rompe el papel. Estos papeles están puestos, esto que ustedes ven ahí, es un tejido que sería como un terral, se llama el tejido no tejido. Tú pones la hoja de papel, sobre esa lámina pones otra encima, puedes lavarlo, puedes moverlo, es una delicia. Este papel, además de que tuve que introducirlo en baños por el tema de los adhesivos, medí el pH, la acidez del papel, como la acidez del cabello. Un factor de deterioro interno de la hoja del papel es que se va acidificando. Es decir, el papel no es inerte. El papel es una serie de sustancias, de celulosa, ¿no?, en donde hay otras sustancias y se van produciendo reacciones químicas. Y esas reacciones químicas, según las condiciones medioambientales, se aceleran o no se aceleran más. Entonces, uno de los factores, controlar humedad, temperatura en los archivos, es para que esos procesos naturales, el papel envejece igual que envejecemos nosotros,
Nosotros se llama la oxidación celular. Bueno, el papel, en la oxidación del papel hay que frenarla. Entonces hay lo que al medir el pH tenía un pH más bajo de 6. Ya que lo introduzco en una serie de baños, a su vez lo meto en un último baño desacidificador. Es una disolución de hidróxido cálcico en la que lo meto en el baño y después lo llevo, no sé si tengo aquí la imagen, no, no tengo la imagen, creo que en el vídeo aparece, lo pongo en unos secaderos, lo tengo en contacto con el oxígeno y el hidróxido se convierte en una sal y se estabiliza. Y ahí es una barrera de la acidificación, del deterioro interno de la hoja de papel. Aquí, ¿qué estoy haciendo con las hojas de papel? Las he lavado, etcétera, y lo que ahora les tengo que devolver, porque ellos tienen un reapresto, el papel, no me meto en fabricación de papel, pero bueno, es papel, el papel es hecho a mano y son trapos. Y al papel le dan un encolado, porque si no, el papel se comporta como un secante. Yo si tengo un secante y escribo con tinta, se me expande la tinta. Si yo le doy una cola, en este caso es gelatina, la tinta no se expande. Entonces, todos los papeles tienen un apresto, los actuales también, otro tipo de apresto. Yo al meterlos en baños, ese apresto inicial, pues también, bueno, pues son de gelatina, se te va aparte. Ahí yo vuelvo a reaprestarlo, estoy con una brocha japonesa y con gelatina, dándole hoja por hoja, etc. Y además, aquí estoy aprovechando que ustedes están viendo, hay zonas perdidas, entonces yo pongo papel japonés para fortalecer esas zonas. Ahí tienen, bueno, los que le comentaba del secadero, aquí me ven que estoy haciendo la gelatina. Gelatina nada, son unas perlitas que el truco está, ponlas en agua templada y aquí hago que estén batiendo con un agitador magnético, ¿no? Así me evito estarme dándole a la cucharilla no sé cuánto tiempo. Y aquí me ven midiendo el pH. Vean ustedes un pH inicial de 5,31, ¿no? Y este ya es pH finales. Bueno, aquí ven zonas perdidas en donde tuve que poner el injerto. Y aquí hay algo que es interesante, la encuadernación. Yo detecté vestigios de anteriores encuadernaciones en el lomo, porque ponen, no me alargo, ¿no? Pero bueno, había pequeños, en el lomo del libro pegan papel para darle consistencia y había hasta 2 tipos de papel. Y uno de ellos, pues tú deduces que por lo menos hay 3 encuadernaciones. En esta encuadernación es muy típico el cartón. ¿Ellos qué utilizan? Bueno, reutilizan los libros que no les interesan. Entonces, pegan hojas y en eso tú conviertes hojas pegadas, se convierten en un cartón. Este es uno de los casos. Esta encuadernación tenía hojas de 3 libros, uno manuscrito y otros 2 impresos. Uno era El Aranjuez del Alma, de 1589, y otro es de la Guerra de Flandes, de 1643. Ahí en la vitrina lo van a ver. Por lo tanto, yo sé que este libro lo han encuadernado del 1643 en adelante. Hombre, un libro que ya llevas al desecho lleva como 100 años en uso, porque no se tira, no es un valioso. Y después, por el tipo de guardas de papel, yo deduzco que esta encuadernación era de finales del 18-19. Había más detalles que pueden indicarlo. Ahí ven cómo despego las guardas y ahí ven, ¿no?, cómo se forma el papel. Aquí están viendo los injertos diversos, lo que era inicialmente y después, y esta es la crónica acabada. Llegamos a un apartado que para mí es apasionante. Digo apasionante porque a mí la encuadernación me apasiona, ¿no? Hay que coser el libro. Entonces, si yo no puedo utilizar las cubiertas que traía, porque también en el estado que está, ¿qué hago? La encuadernación tiene 3 funciones. La de unir las hojas, la de proteger el libro y otra, en algunos casos, embellecer, que es la decoración, etc. Yo tengo que proteger el libro. Ustedes han visto las dimensiones que tiene.
Ya lo verá. Ah, no, claro, no lo han visto. Está dentro. 45 centímetros de altura, ya lo verá. Pesa. Mire, a esto no le podemos poner unas tapas de cartón, porque además en su origen no las tenía. Vamos a darle la encuadernación que originalmente tenía. Nervios, estos nervios son piel. Y además, mire, este sistema de coser es el mismo sistema, es el invento del bastidor que aparece en el siglo XII. Es lo mismo. Tú pones los nervios, los pones, aquí tienes una barra horizontal, después igual en imagen, en un pequeño vídeo, y tiro el nervio. ¿Y qué voy haciendo? El doble nervio va pasando el hilo por dentro, sale por fuera, doy enrosco, doy la vuelta al nervio y vuelvo a entrar. Y así voy. Coserlo me llevo 12 horas. No está mal. Ahora voy a presumir, y tengo muchos años de experiencia, a un joven recién salido de la escuela no le quita a nadie 3 días. ¿Hay algún restaurador? No, ya puedo decirlo. Aquí ven, desmonto y ahora a lo que llego es las cabezadas. Hice una doble cabezada. Ese sistema es piel, va entrando por el dentro del fascículo, sale y lo envuelve. Y además ya le doy una cabezada, una sobrecabezada sobrepuesta que es con hilos de colores. Y ahora las tapas. Esos nervios se tienen que unir a las tapas de madera. Y van a ver, el nervio perfora la tapa de madera. Cojo la tapa de madera, tengo que hacer unos agujeros para que el nervio me entre y por dentro hago la cama para que no abulte. Mire, este es el nervio, entra por el agujero, por dentro se asienta en esa cama que hice y vuelve a salir. Y aquí ven cómo sale. Los corto y aquí tienen. Y ahora hay que encuadernarlo. Ponerle la piel. Entonces la piel, esta es una piel de cabra. Y el truco de las pieles es, el adhesivo es un almidón, que lo hacemos según las técnicas japonesas, con unos tamices, todas esas historias. Y a la piel tienes que darle unas manos, más de una mano, y llevarla a un grado de humedad. Cuando la piel tiene que ni sea mucho ni sea poco, se vuelve flexible. La piel es como chica. Entonces aquí se produce algo, es cuando tengo que asentar la piel en el libro, es una experiencia preciosa, porque la piel la vas ciñendo, la vas llevando a que aquí tiene los nervios, entonces se va ciñendo a los nervios. Bueno, ahí tienen el libro acabado y se me... 2 minutos. Mi especialidad, mi tesis, ¿no? Trata sobre el papel, identificación de papel. El papel tiene... El ADN del papel son las filigranas. Algunos cuando cogen un papel ves el galgo, un torreón, tal. Esa es una marca que dejan los papeleros en el papel. Y en este caso, esto era el proceso que seguí. Aquí tenía 5 tipos de filigranas. Es papel. Entonces yo, están fotografiadas, esto es por un sistema de frutado y después con lo trabajé. Bien, pero vean, son distintas, a ver, hacen hoja por hoja a mano y quien hace las hojas, en un molino hay más de una persona. Entonces, entre una forma y otra hay un poco de diferencia porque hay varias personas haciendo la hoja de papel. Yo una vez que reproduzco la filigrana, lo que voy a buscar es otras filigranas que hayan corpus, etcétera, para ver si dato la mía. Aquí las voy ciñendo en el siglo XV. Este tipo de filigranas, las más antiguas, en el siglo XIV, y son muy abundantes, esto es lo más interesante, en incolables holandeses y belgas. Paso. Este es otro tipo de filigrana, en realidad voy a pasarlo rápido, las he ceñido a las ciudades Alemania, Francia, esta es otra, en una F, esta solo la he encontrado en este incunable. Aquí, yo creo que he sido ya. Esta es otra de ellas, y vean, sobre todo se quedan, ellas las localizamos en Francia, Alemania y Suiza, en esa área.
Hay otros estudiosos de filigranas que consideraban que eran italianas, no sé qué, pero sinceramente doy por hecho que esto es esto. La siguiente, vean. Y ahora no voy a conclusiones, que esto no, solo si me dan 3 minutos, bueno, a la moderadora, tengo 3 minutos. Entonces, ahí tienen el libro, no sé, el micrófono. Bueno, vean cómo está, es así, cortando los hilos, ahí ves, es como cirugía, cortas con bisturí, esto se sintetiza, y era bastante complicado porque yo cuando tiraba, había veces que no podía sacar el hilo por el adhesivo que tenía, entonces hay que dejarlo. Porque si no, y aquí están viendo una vez que tú vas soltando por bloques, esto va a ver, no he podido separar por roja, voy por bloques y voy pasando unas brochas para quitar las sucias. Cuando paso esas brochas, pues me he encontrado pajas, me he encontrado pelos, claro, se te va a que, oye, la gente también tiene cabeza, que tantos cabellos. Y ahí ¿no? Es sentido, o sea, que todas estas zonas que les comentaba, perdidas, poner los ejemplos y ir completando las zonas. Vas en la brocha, vas poniendo donde le falta el japonés. Bueno, después esto, claro, los tienes que secar. Ahí van viendo que hay que ponerlos entre secantes y en prensa. Y eso se hace la casa. Bueno, estaría viendo el pH. En el tema de las prensas. Porque tú, si dejas secar una hoja de papel sin peso, se queda con deformación. Entonces hay que llevarlos a los secantes y ponerlos mojos. Esta es una operación muy delicada, porque si yo lo tengo excesivamente húmedo con el peso, puedo el relieve de la letra disminuirlo. Entonces, bueno, aquí después les cuento, ahí estoy cosiendo, lo que es el cosido. No tiene bien, ¿no? Entro por dentro, salgo por el agujero, doy la vuelta y ya está. Y este es haciendo el trenzado. Vas trenzando ahí como cuando hacen las pulserillas. Tienes que meter las agujas en el centro del cuadernillo, eso es muy importante. Y vean estas deformaciones del papel, eso el papel cuando está restaurado no lo cortas. Entonces hay los papeles de distintas alturas, y queda como que ahí estamos preparando las tapas con una madera de haya que estaba controlada por el texto, estaba realizado con un carpintero, su maestro carpintero, es un amigo que es formidable. Vean cómo se mete en los agujeros y se mete. Aquí lo que la cama que hacía para que no se vea, para que no aguante. De ahí que tienen por fuera, tiras y nada, pues cortas. Cuando llegas en esto de tirar aquí, tirando no de una vez todo, sino poco a poco, porque si penso mucho de un lado, después